Ok, buenos días.
El día de hoy nos toca conversar sobre lo que son los estudios de imagen aplicados a cirugía oral. Bueno, la clase va a constar de dos partes. Vamos a hacer una primera parte. Vamos a revisar un poco las características generales de los estudios de imágenes y vamos a complementar entendiendo cómo funciona una tomografía y cómo podemos interpretarla. Ahora, el diagnóstico de imágenes refiere al empleo de la tecnología por parte del personal de la salud para buscar una circunstancia que puede ser patológica o no de un cuadro clínico como tal. Siempre tanto los laboratorios como las imágenes tienen el propósito de complementar el diagnóstico, ¿no? Por eso se llaman estudios complementarios, que entran dentro de las imágenes y los laboratorios. Entonces, va a ser un conjunto de imágenes que nos va a permitir entender qué está pasando en los tejidos óseos, musculares, en los espacios también de las cavidades, espacios de los ligamentos y otros equipos nos van a permitir tejido, pero este líquido tiene densidad de sangre, de saliva, aire o moco. Ahora, dentro de las acciones previas a un examen un examen de imagen, deberíamos siempre saber la condición actual del paciente, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de embarazo? Si es que está embarazada, la semana del embarazo, siempre va a manejar lo que es riesgo-beneficio, pero tampoco olvidarnos de lo que es costo-eficacia, ¿no? Habíamos comentado que la mayoría de radiaciones utilizadas en odontología son mínimas, pero nuestra obligación preguntarle a cualquier mujer en edad fértil si puede estar embarazada, ¿no? Ahora, eso es igual que cualquier parte de la medicina. Tenemos ahora más que nunca seguir los ejemplos de ser cuidadosos con nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos físicos y también los recursos económicos. Entonces, todo estudio de imagen también tiene que ir del estudio simple, que es el estándar, hacia el estudio que es complejo, ¿no? Y tenemos que determinar también cuál estructura queremos estudiar. Si queremos estudiar la estructura ósea, dental, estructura de tejidos blandos, si queremos estudiar los espacios, si queremos averiguar si es sangre, saliva, un hematoma o es pus, ¿no es cierto? Es consideraciones debemos decidir antes de tomar una elección de qué estudio le pedimos a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a imágenes, podemos separarlas en tres grupos grandes, ¿no? El estudio de ultrasonido, que nos permite ver la consistencia más que nada de los tejidos, la presencia de espacios en los tejidos, nos muestra procesos inflamatorios, colecciones de líquido, principalmente, y algo que nos ayuda mucho a nosotros es el estadio de una infección. Ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un paciente que cursa un proceso infeccioso, para drenarlo, cuando hablemos de la etapa de tratamiento de la infección, vamos a saber que debemos drenar una infección cuando esté madura, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a hacer es generar inflamación y no ayudarle mucho al paciente. En teoría, si contáramos 2 días, nos diéramos cuenta que el quinto día debería ser idealmente el tiempo para drenar a un paciente. Pero si no estamos seguros del tiempo o si dudamos si ya está maduro el absceso, deberíamos ir al ultrasonido, ¿no? Mediante de ese tipo de aparato nos va a generar una imagen que va a permitir si hay espacio o no. Y obviamente, si hay espacio, un tejido, muy probablemente sea una colección purulenta, o si es un hematoma, el hematoma también puede drenarse, ¿no? Ahora, esa es la otra función del ultrasonido. En nuestra área no es tan útil, pero en ocasiones, por ejemplo, si usted quiere tomar una vía central a nivel del cuello, a nivel periférico, y si tiene una vía
externa difícil, va a usar ahora ya el médico el ultrasonido para tratar de buscar la arteria o vena para canalizarlo, ¿no? Es algo que recién tiene un par de años que está usándose de manera cotidiana. Ahora, el segundo es los rayos X, ¿no es cierto? Que es la radiación común que utilizamos para ver una imagen ósea y dental principalmente, ¿no es cierto? Ahí tenemos las radiografías simples, tenemos las panorámicas, tenemos también el grupo que se deriva de lo que son las tomografías y tenemos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de rayos X, complejo, costo-beneficio. La mayoría de procedimientos los pudiéramos tratar bajo un estudio solamente de una radiografía periapical, ¿no? A partir de ese estudio, pudiéramos sacar las conclusiones de un tratamiento. Cuando eso es insuficiente, el siguiente salto debería ser una panorámica, ¿no? Y el tercer salto, que es una tomografía que tiene menos radiación que la tomografía médica y que sirve para evaluar detalles y nos maneja también profundidad. Acordémonos que tenemos estudios que son de 2 dimensiones y los estudios que son en 3 dimensiones que nos permiten ver la relación inclusive de objetos, ¿no? Ahora, ¿cuándo deberíamos pedir resonancia magnética? Nosotros realmente en muy pocas ocasiones. La única vez que deberíamos utilizar nosotros sería, uno, para evaluar los tejidos durante un proceso patológico a nivel de acortamiento del disco, del cartílago y del espacio articular, pero yo siempre digo encaminado a mínimo hacer una cirugía o con el diagnóstico queriendo hacer una cirugía de articulación, porque comparando con los otros estudios, una resonancia magnética está entre 300 y $400. Entonces, solo vamos a pedirle eso para decirle, no, pues está bien o no se puede operar, es una pérdida de recursos, ¿no? Entonces, yo diría pedirle el estudio siempre y cuando la opción sea un paciente que sea candidato a operarse, ¿no? Ahora, de los estudios simples que va a encontrar principalmente en el Ministerio de Salud, no va a encontrar en algunos casos la panorámica, ¿no? No va a tener la panorámica. Entonces, tiene que tratar, si encuentra algún problema grande, ver otros elementos de estudio, ¿no? Entonces, voy a presentarle radiografías simples. Se puede presentar si tienen en todos los niveles de salud que pudiera información de algún proceso que sospeche usted. Es la tomografía Town, que son posiciones que ponemos la cabeza, en la cual nos permite observar en este caso los senos maxilares y podemos observar si es que está con colección o sin colección, ¿no es cierto? En este caso vemos que un seno maxilar está sin conexión, congestión, perdón, y podemos observar de manera secundaria también los dientes, ¿no? Una radiografía AP que vamos a utilizar obviamente en ortodoncia, pero también nos sirve para ver los niveles del cóndilo. Sospechamos de una fractura y también nos sirve para ver asimetrías faciales que son del eje transversal. La panorámica ahora ha cambiado mucho, inexacta, ahora la mayoría son 1 a 1, nos da bastante señal, ¿no? Que viene parte del sistema de Conding. La radiografía Batters, que es una radiografía en posición en la cual el paciente siente la cabeza en la parte de la placa radiográfica y nos permite igual tener una observación de los senos maxilares, un poco de lo que es la parte nasal, del cuerpo mandibular y de la estructura ósea, básicamente, ¿no? La radiografía de Riis, que nos permite ver la parte lateral de uno de los cuerpos mandibulares, nos permite ver con cierta claridad, es una de las que mejor se aproxima a la radiografía panorámica,
de poder utilizar cuando usted esté en la rural y necesite una imagen y no tenga una panorámica disponible. Radiografía oblicua lateral, otra opción que pudiéramos utilizar en vez de la panorámica, y nos permite también ver de cierta forma la posición de los dientes y sus relaciones. Ahora, lo que vimos previamente, esas imágenes son para que usted tenga una herramienta cuando vaya a la rural y no se quede con los brazos cruzados, ¿no? A veces no tiene ni hiperepical y dice, pues no sé realmente qué tengo que hacer o cómo está. Esas imágenes sí le pueden hacer en casi todos los centros de salud nivel 1, ¿no? Ahora, la intención de las imágenes radiográficas son dos cosas. Uno, diagnosticar algún problema o también ver la dificultad de un problema. Prácticamente son las dos cosas que tenemos. Encontrar si hay un problema o no, y cuando encontremos, tratar de categorizar. Normalmente, lo que hacemos comúnmente todos los días es una evaluación a nivel tipo dental. En este caso, voy a mostrar rápidamente algunas decisiones que se toman mediante el estudio de radiografías para ver la complejidad, en este caso, de los terceros molares únicamente. Hay varias clasificaciones. Esto les tocará ver en más profundidad en cirugía 2, pero nos vamos a adelantar justo para aprovechar la parte de ver que nos da de acuerdo a la posición del diente. Una posición del diente que está mesiangulado, distoangulado, está vertical, está horizontal, está invertido, y nos da un parámetro para ver qué tan difícil está el procedimiento. También tenemos la clasificación de Pelley-Gregory. En este caso nos marca los niveles de profundidad del diente. Categoriza con letras A, B, C y 1, 2 y 3. Entonces nos permite ver qué tan profundo es el diente en relación a la rama y qué tanto espacio hay entre la rama y el diente, ¿no? También eso nos ayuda. Hay otros autores mexicanos que nos indican un poquito de complejidad respecto a la profundidad. Clase 1 si el diente está en relación al plano oclusal. Clase 2 si está el diente entre el cuello y el plano oclusal. Y clase 3 si el diente está por debajo del cuello del diente. También relacionado en la dirección de las piezas, y algo que es importante es relacionado con la forma de las raíces, ¿no? Entonces, cuando uno quiere quitar un diente, como mencioné, nuestra anatomía no es estándar. Vamos a tener muchas diferencias en cuanto del uno al otro. Entonces, siempre yo les traigo casos míos de los pacientes que yo he atendido y he ido sumando un poco la información. Por ejemplo, el gráfico de aquí fue interesante porque me llama una doctora y me dice, doctor Palacios, tengo un diente que se mueve y no sale para nada. Creo que la mayoría de doctores utiliza el término anquilosado cuando realmente no pueden quitar un diente, aunque es un término que ya vamos a comentar de que imagenológicamente sí se ve. Y yo, de mi experiencia, he visto 2 dientes anquilosados en los 10 años que tengo desde que fui residente. Bueno, sería 5 residente y 5 de maxilofacial. He visto 2 casos. Entonces, es algo muy raro y la mayoría de veces es un mal diagnóstico que estamos enfrentándonos y no un diente anquilosado. Ahora, regresemos a la imagen que les mencioné. Entonces, le digo, doctora, le tomo radiografía y dice, no, doctor, pero pues ¿por qué le tomo si no? Pues solamente es un premolar, ¿no? Los premolares por lo general uno saca y son simples. Sí digo, pero pues si no sale, algo debe tener, ¿no? Entonces, si usted se fija, ya lo que vamos a comentar cuando apliquemos las técnicas de extracción, este diente tiene una posición que va en contra de toda física, ¿no? Entonces, este diente es imposible sacarlo sin generar un desgaste óseo más grande, ¿no? Entonces le dije, le tomé la radiografía, el paciente viene por lo general molesto con el otro doctor, y yo siempre trato de bajarles primero la molestia de los pacientes. Digo, usted ya llegó conmigo para yo ayudarle, no se concentre en lo que pasó, sino necesito que sea positivo y esa positividad me va a ayudar a mí a solucionar ese problema. Entonces, le tomé la radiografía y realmente vi que nada del mundo iba a sacar al diente
simplemente con una extracción, ¿no? Entonces, le hice una cirugía pequeña y obviamente, aunque parezca, esto le armé, pero obviamente corté el diente y lo quité en 2 segmentos, ¿no? Entonces, sin la imagen, aunque era un diente simple, era un diente que se le complicó. Ahora, en la segunda imagen de una imagen de dilaceración un poco más frecuente, esta imagen está justo el diente sobre el nervio, ¿no? Entonces, ahí es importante decirle a la paciente, lo más probable es que te quite el diente y te deje parte de la raíz porque pudiera yo dañar al nervio. Ahora, si usted revisa la literatura, si un diente no está infectado, hay como dejar segmentos radiculares hasta de 3 milímetros sin generar ningún problema a largo plazo. ¿Qué es lo que le puede pasar al paciente? Posicionando hueso y lo va a sacar al diente en 5 o 10 años, ¿no? O lo va a aislar y lo va a encapsular. Pero siempre el riesgo-beneficio, como les mencioné, debemos tomarlo. Ahora, ese paciente yo pudiera ofrecerle una tomografía, ¿no? Podemos hacer una tomografía y te puedo indicar el riesgo exacto que hay, porque este riesgo capaz es un riesgo relativo. No vemos profundidad en el diente, ¿no? Pero en ocasiones, la tomografía, que cuesta más o menos 90, cuesta igual que la cirugía, ¿no? Que cuesta 90, ¿no? Entonces, a veces hay que comentar eso al paciente y ver riesgo-beneficio y también costo-eficacia, ¿no? Otra cosa que nos sirve las imágenes es establecer si el paciente, cómo va en cuanto a su formación dental, ¿no? Tenemos el estándar que seguimos del estadio de Nola y también a la edad de los 9 años pudiéramos predecir si el paciente tiene o no un tercer molar. Dentro de las predicciones hay varios autores que estudiaremos, yo creo que en su momento, eso no nos compete ahorita, y lo que sí me gustara que usted vaya mejorando y vaya practicando es con qué cosas nomás se va a tomar usted cuando vea una panorámica. ¿Cuánta información puede obtener de una panorámica, ¿no? Entonces, aquí vemos de que varios elementos que estudiamos o revisamos el día de ayer, usted lo puede comprobar. Entonces, tiene que acordarse varias cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerde que tiene un espacio donde ese tipo de espacio lo puede generar una imagen sospechosa que diga que puede ser un tumor. Pero usted hace memoria y se acuerda que en esa zona está la glándula sublingual y obviamente para alojar la glándula hay una fosa en la cual hace que el hueso se adelgace y sea más claro que el resto, ¿no? Un dato a tener presente. Lo que son las líneas oblicuas internas y externas nos va a dar una zona de calcificación mayor, ¿no es cierto? La presencia de lo que es los espacios del seno maxilar, el tabique, ¿no es cierto? La presencia del canal del conducto nasopalatino nos va a indicar, y he encontrado varias personas que se confunden con quistes, tenemos que recordar que eso está ahí, y obviamente, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial si encontramos que los incisivos centrales están infectados y puede ser un quiste de ese incisivo, ¿no? Entonces, ahí tuviéramos que hacer, obviamente para no gastar una tomografía que fuera lo fácil, pudiéramos, aparte de la panorámica, que nos da un dato, tomar una imagen de tipo Clark, que es una imagen oblicua, en la cual si realmente hay un quiste, sobre el ápice va a desplazarse el quiste sobre la raíz, ¿no? Y vamos a asegurarnos de que no es un conducto, sino es un quiste como tal. Ahora, entonces, cuando usted identifica una panorámica, debería ser capaz de ver algunas cosas. Siempre hay que tratar de una panorámica, interpretarla de una forma estándar. O sea, deberíamos decidir si vamos a verla de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o del medio hacia afuera. ¿Por qué? Eso evitamos saltarnos a alguna parte. Entonces, vamos a ver, Presidenta, ¿qué patología encuentra en esta imagen panorámica?
Porque si es presidenta debería estar en mínimo un nivel bueno, ¿no es cierto? Entonces yo confío en usted que va a decir qué patología tiene esta panorámica. Tiene dientes supranumerarios. Ya vaya algo que sea, bueno, ok. Tuviéramos que contar para decidir, pero bueno, yo le diría que no. Doc presenta dentición mixta. Ya, pero eso no es un problema, ¿o sí? No, es el diagnóstico, ¿no? Paciente con dentición mixta, ok. ¿Qué edad le diera al paciente usted? ¿Cuántos años le pusiera al paciente? Entre unos 10 y 12, Doc. ¿Ya? Obviamente, yo diría que es muy, el paciente debe tener menos años, ¿no? ¿Qué datos podemos tener? Obviamente, erupción de los segundos molares no tiene, ¿no es cierto? Solo están los primeros. Pero tenemos también la formación del germen del tercer molar. Entonces, cuando hay el germen del tercer molar, el paciente lo más joven que puede ser es 8 años, ¿no es cierto? Entonces, yo me atrevería a decir que es un paciente que tiene 9 años, ¿ya? Porque ya tiene el germen inferior y obviamente, si se fija, no tiene todavía recambio de los centrales tampoco. Ya, ok. A ver, doctora Pesante, ¿usted qué patología encuentra? Eh, ¿O está sano? ¿Alguien más que encontró algo que no debería estar, que está fuera de lo estándar? Doc, los incisivos centrales superiores. Bueno, ahí tenemos, podemos decir, un problema de el orden de erupción, ¿no? Entonces, el uno en teoría está retrasado y si somos un poco exagerados, pudiéramos decir que aquí pudiéramos tener un diente supernumerario, ¿no? Pero puede ser también solamente la conformación de la cámara pulpar. Parece una calcificación de la cámara también. No nos da el dato exacto. ¿Alguien algo más? ¿No? Bueno, entonces, este paciente presenta un quiste de retención mucoso grande y tiene una sinusitis a nivel maxilar. Entonces, este es el quiste y se fija, todo el seno maxilar está con moco. A diferencia del de acá, que está relativamente mucho más claro, ¿no? Entonces, el uno tiene una patología de retención mucosa, probablemente una sinusitis, más un quiste, ¿no? Y obviamente es un paciente joven, ¿no? Entonces, con un paciente, ahí deberíamos preguntarle a la mamá, ¿sufre de alergias? ¿Tiene asma? ¿Tiene rinitis? ¿Respira por la boca? ¿Respira por la nariz? Son cosas que deberíamos preguntar, ¿no? Entonces, para que esto no nos pase y no veamos ese detalle que ahora va a fijarse, pues bastante, ¿no? No es un quiste chiquito. eh, Hay que tener una revisión por orden, ¿no? Entonces, podemos revisar. A mí lo que me gusta es ir siempre de afuera hacia adentro, ¿sí? Y ahí voy viendo las cosas a veces que son poco obvias. Quiero esto de aquí. No, ok. Ok. Este de aquí es importante. Cuando nosotros
estamos frente ya a un estudio de tipo CONVIN o una tomografía, deberíamos saber algunos principios, ¿no? Si usted se acuerda de la clase de anatomía, el cuerpo se divide por planos, ¿no es cierto? Si dividimos el cuerpo de esta manera, vamos a dividir el cuerpo en un plano sagital, ¿no es cierto? Si dividimos el cuerpo en esta manera, dividimos en un plano coronal, y si dividimos el cuerpo en esta manera, generamos un plano axial, perdón. Entonces tenemos sagital, axial y coronal. Ahora, la imagen que están viendo es una imagen axial. Entonces, vamos a ir revisando un poquito y les voy a ir explicando los elementos que vamos observando. Entonces, tenemos que el corte es a nivel de lo que son los huesos propios de la nariz, ¿no es cierto? Y tenemos que observamos aquí sería los huesos propios de la nariz, ¿no es cierto? El tabique, y podemos observar lo que llega a ser el hueso malar. Ahora, ¿qué es todo esto? Esto de aquí va a ser lo que es el etmoides, y esto de aquí va a ser los cornetes del etmoides, ¿no? Ahora, cuando vamos bajando, encontramos algunas otras características, ¿no es cierto? Aquí, a este nivel, ¿qué observamos? Observamos la presencia de la parte superior de lo que es el tabique. Es bien difícil que una persona tenga un tabique recto, ¿no? Cuando usted va donde el otorrino y le diga que tiene el tabique desviado, realmente es un diagnóstico, es como decirle, usted tiene dientes, ¿no? Realmente todos tenemos el tabique desviado en un grado mayor que otro. Ahora, ¿cuál es lo importante o qué es lo importante en la parte nasal? Usted lo que tiene que ver un poco más es la cantidad de espacio del flujo de aire que presenta. O sea, si su tabique tiene desviado y aparte tiene un espacio muy pequeño, podemos tener que tiene riesgo de respirar mal, ¿no? Ahora, vamos a ver, creo que voy a hacer preguntas. A ver, a la doctora Pesante ya le pregunté, doctor Morocho ya participó. Doctora Córdoba, a ver, ¿qué elemento es el que estoy señalando ahora? ¿Qué elemento es y por qué sería importante saber qué es? Doctor Aguilar, ¿quiere ayudarle? Entonces, ahí tuviéramos que ver, obviamente, si no sabe, la imagen que está al lado izquierdo para ver a qué altura está. Entonces, lo que estamos observando es el espacio del seno esfenoidal, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve, doctor? Esto está demasiado atrás de los dientes, a mí no me interesa. Entonces, sí le va a servir porque cuando usted se curse o tenga un paciente que tenga sinusitis, tiene que ver hasta qué nivel. Bueno, en cuanto a patología, la sinusitis de origen odontogénico, que es justamente el link que les pasé para la clase que va a dar el día de hoy o mañana, me parece que el autor de la guía latinoamericana. También cuando hay una infección puede ocupar el seno maxilar, el seno frontal, el seno etmoidal y el seno esfenoidal. Entonces, eso nos guía para ver si una infección está avanzando hasta esa zona, ¿no? Ahora, seguimos bajando. Nada de dientes todavía, ¿eh? Nada de dientes hemos visto todavía. Ok.
Y ahora lo que quiero mostrarles, quiero buscar, vamos a ver dónde está, todavía no encuentro. Ya, entonces, por ejemplo, algo importante que usted también tiene que valorar, por ejemplo, cuando tiene un proceso infeccioso, si el paciente tiene una permeabilidad adecuada a nivel del meato, ¿no? Acordémonos de la clase de ayer que tenemos que el seno maxilar, cuando se encuentra drenado de manera adecuada, tiene un meato que está permeable, ¿no? Un meato tanto izquierdo como derecho. Fíjese, en este caso, este paciente, el desvío del tabique a este nivel sí genera que el espacio entre el cornete izquierdo y el tabique sea muy pequeño. Ahora, estamos ya en lo que es el paladar, ¿no es cierto? Vemos lo que son, ¿qué serían estos de aquí? A ver, doctora Sánchez, ¿qué cree que serían estos de aquí? Bueno, a este nivel, oh, a ver, doctora. Bueno, a este nivel son lo que son los ápices de los caninos, ¿no? Entonces, cerca de la parte del paladar, eso es lo que son esta zona de acá. Ahora, podemos revisar lo que es el paladar en sí y es otro dato importante, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo aparecen las raíces de los dientes superiores. Entonces, esa es una imagen importante que deberíamos familiarizarnos cada vez más para tratar de identificar cada una de las raíces que está en relación. En este caso, tenemos un paciente que tiene un diente retenido, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de una panorámica, aquí tenemos la ubicación más sencilla de cómo se ubica el diente. Ahora, si vemos en la panorámica, esta es la imagen que recibiéramos, ¿no es cierto?, en la panorámica. Ahora, ¿para qué nos serviría la tomografía? Nos va a ayudar si es que decidimos hacer el abordaje a través del paladar o a través del vestíbulo, ¿no? Y esa imagen que tenemos al lado izquierdo de este corte axial nos ayuda para decidir ese dato exactamente. Seguimos bajando. Ok, ahora, en la actualidad es importante también determinar lo que es la vía aérea en ciertos procedimientos y aparte ahora, muchos de ustedes les va a tocar tratar pacientes que tienen apnea y lo primero que les va a tocar hacer es establecer si el diámetro de la vía aérea a nivel de la lengua, ¿no? Tenemos la base de la lengua, es lo suficienmente amplio para diagnosticar si un paciente tiene una apnea obstructiva generada por su vía aérea, ¿no? Ese dato también es importante. ¿Qué observamos también? El nivel en el cual se encuentra la entrada del conducto dentario, ¿no?
Entonces, ahí podemos ver y seguir cómo es el trayecto del conducto dentario de nuestro paciente, cómo se comporta. Tenemos unos dientes inclinados, unos terceros, vemos cómo está el conducto. ¿Y qué podemos ver respecto a la vía aérea? Si se fijan, la vía aérea indicativa a esto. Y tenemos esta imagen que nos muestra o que nos indica que el paciente tiene un quiste, ¿no es cierto? Un quiste probablemente de tipo dentígero a nivel del tercer molar del lado derecho, ¿no? Cuando hablo de que es un quiste dentígero, hablo realmente de lo que es el diagnóstico más común de estos casos. ¿Puede ser otra cosa? Sí, puede ser un queratoquiste, ¿no es cierto? Que también tiene diagnóstico diferencial, pero es lo más común, ¿no? Entonces, cuando vaya a hacer el tratamiento, yo tengo que, aunque yo pienso que es un quiste dentígero, le tengo que decir a mi paciente que vamos a quitar el quiste, vamos a mandar que el patólogo nos dé el diagnóstico definitivo de este tipo de problemas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo importante en esta parte de imagenología? Nosotros podemos guiarnos de qué tan agresivo es el quiste, si es que conserva o no la cortical. Entonces, si nos fijamos, nuestro quiste realmente nunca perfora la cortical, la mantiene, ¿no? Y esto nos habla de que es algo benigno. Cuando es algo maligno, acordémonos que el hueso alveolar es un hueso trabeculado que permite el crecimiento, pero y el hueso cortical no permite el crecimiento, sino permite muy limitado porque es más denso, ¿no? Entonces, normalmente los quistes crecen y solamente expanden el hueso cortical, pero no lo destruyen, ¿no? En la mayoría de casos, obviamente, es un quiste de 5 centímetros lo va a romper, ¿no? Pero el comportamiento normal es mantener la integridad. Ahora, esa es la parte diagnóstica estándar, digamos. ¿Qué nos toca hacer? Ver los otros espacios para tomar un diagnóstico. Entonces, ahora lo que les tocará hacer, voy a borrar estos. Bueno, tenemos, aquí nos han dado haciendo los cortes, ¿no es cierto? Pero nos tocará hacer lo siguiente a nosotros. Si queremos ver algún detalle, deberíamos buscar la herramienta que es de corte. Hiciéramos nosotros, ahí tendríamos que ver, voy a hacer un corte primero para ver el plano coronal. Me genera una imagen, que es esta de acá, ¿sí? Que me muestra que la relación de la corona va a ser muy en relación a lo que es el paladar, ¿no? Y si quiero ver en el otro eje, agarro igual el plano de corte y hago un corte en el sentido, en este caso sería un corte para sagital. Y observo en el corte sagital, okay, se nos olvidó. Ok.
Ok. Entonces, voy a mostrarles algunas otras imágenes de estudios. Ok, ¿sí están viendo la imagen? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen de una tomografía donde nos muestra un proceso infeccioso sinusal, ¿no? Entonces, vemos el corte de tipo axial. Perdón, está mal. Ok. Observamos el corte del paciente. Perdón, son cortes, está mal, son cortes coronales. Coronal, coronal, coronal. La ubicación completa del sinusitis y tenemos aquí y acá la sinusitis, ¿no? Imágenes de tomografías contrastadas, realmente no nos da mucha ayuda este tipo. Una imagen de un corte coronal, ahora sí están bien los nombres. Una imagen de corte sagital para ubicar cómo se encuentra la sinusitis. Otra imagen que se encuentra completamente obstruida, ¿no es cierto? Y algo que no hemos revisado, una imagen de reconstrucción 3D. Entonces, ¿qué podemos ver? En este caso, que la sinusitis ya ha generado una perforación aquí. ¿O qué puede ser? La causa de la infección haya sido un problema de origen dental que haya generado tanto la sinusitis como una perforación de la cortical vestibular de nuestro paciente. Otra imagen, tenemos también imágenes de resonancia magnética. Fíjense los niveles diferentes de la coloración respecto al tipo de líquido que ocupa el seno, ¿no es cierto? Vemos la diferencia, vemos un corte a este nivel, ¿sí? Vemos el tejido que observamos. Y bueno, el procedimiento que ya nos tocará ver otro. Otro tipo de patología, una patología tumoral. Voy a irme directo a la parte de las imágenes. Entonces, si observamos el diagnóstico inicial, es un diagnóstico metida en el ángulo mandibular del lado izquierdo. Unas reconstrucciones 3D, observamos también una presencia anterior del cuerpo, diferentes imágenes, una tomografía contrastada que nos permite observar, se fijan, que el paciente en el corte coronal ha perdido parte de la cortical ya. Tiene algunos focos con el queratoquiste, dos focos anteriores, un foco posterior, varios focos a nivel de la rama, una rama muy delgada con un proceso ya bastante avanzado. Y aquí observamos la perforación del queratoquiste a nivel de lo que es la rama mandibular y a nivel de lo que es el cuerpo mandibular. Observamos tanto en los procesos anteriores
Y bueno, eso es para otra cita. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Obviamente nos ayuda las imágenes a tomar una decisión mediante un diagnóstico para ver cuál es el camino mejor a solucionar un problema, ¿no? Entonces, tenemos la imagen panorámica de un paciente joven que observa una zona de radiolúcida de destrucción a nivel de la parasínfisis mandibular, ¿correcto? En este caso, un estudio de reconstrucción en tercera dimensión, diferentes lados de visión para establecer, una biopsia inicial, y unos estudios de controles, en lo cual también es importante establecer un diagnóstico de seguimiento para verificar que el paciente sea recuperado también, ¿no? La tomografía del paciente previo a la cirugía. Y bueno, siempre es importante también, una vez que establezcamos el tipo de patología, ¿no es cierto? Tratar de tener eso verificado con un estudio celular, ¿no? Nos va a dar el patólogo qué tipo de diagnóstico es y va a permitirnos tomar una decisión si hacemos una cirugía más agresiva para evitar un problema a futuro. Vamos a ver otro caso. Siempre de lo simple, vemos una imagen clásica, ¿no? Que nos pueden establecer, obviamente vemos un comportamiento quístico, un diente que no ha salido, unas imágenes de control de 3D volumétricas, un corte en el cual nos muestra que nos da criterios de un paciente saludable o paciente que difícilmente es un caso maligno, pero tenemos que tener algo claro. Todo tumor maligno, inicial o cuando está pequeñito, tampoco va a destruir la cortical. Entonces, ese concepto también es importante tenerlo claro, ¿no? Porque puede ser un tumor maligno pequeño, ¿no? Que no le hemos dado tiempo para generar una destrucción a nivel de la cortical. Entonces, tenemos un corte. En este caso, este corte sería un corte así, ¿no es cierto? Un corte sagital. Y observamos un corte coronal, vemos el defecto y vemos un corte sagital. Vemos el corte sagital también en una tomografía y vemos el corte coronal en lo que es una tomografía médica, ¿no? Y un corte sagital. Un estudio en el cual nos muestra el nivel de daño óseo y que nos permite tomar una decisión correcta de cuán grande es el abordaje que tenemos que hacer, ¿no? Ya cuando hablemos de principios de colgajos, ya les mostraré las imágenes de este tipo de procedimientos. Entonces, acá.
Ok, este es otro tipo de paciente que se van a enfrentar. Es un paciente con una fisura, ¿sí? Es un paciente de paladar hendido o paladar fisurado, que son los términos correctos. Entonces, aquí podemos ver, en base a lo que ya sabemos de la anatomía normal, cómo está una anatomía alterada, ¿no? En este caso observamos el defecto de la fisura. Recordémonos que para que un paciente forme la parte de la premaxila, tienen que unirse los mamelones maxilares, 12ª semana, ¿no? Genera una fisura el paciente. Entonces, si se fijan, este paciente, aquí que tendremos que ver, predecir un poco qué tan grande es la fisura para su tratamiento, ver cómo se encuentra conformado el arco maxilar, ¿sí? Y la presencia de los dientes, cómo se ubican para generar un espacio. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de este tratamiento o de este diagnóstico? Justamente verificar qué diámetro tiene el defecto para el injerto que le va a tocarse realizar, ¿no? Y también algo importante es establecer la forma del arco, ¿no? Entonces tenemos que saber que por lo general el arco en un paladar hendido es un arco más en B y tenemos que transformar con ortodoncia para que sea un arco un poco más cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de cambiar la forma del arco? Darle espacio para que los dientes entren de forma correcta. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos hacer nuestros cortes para ver detalles propios de lo que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va a ayudar para determinar, por ejemplo, que este diente tiene muy poquito soporte óseo o casi no tiene una tabla vestibular y prácticamente solo se sujeta con su parte apical, ¿no? Entonces, para hacer un nuevo corte, abrimos la ventana de cortes y elegimos la herramienta de cortar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me interesa ver cómo está el defecto con un corte coronal. Entonces, veo el defecto y observo que realmente tenemos solamente una espina nasal y tenemos un defecto en esta zona. Si yo quiero asegurarme hasta dónde va el defecto, podría hacer un corte más atrás y comparar entre los cortes, ¿no? Ahí observamos el defecto de mejor forma y vemos la posición también de los dientes para tomar una decisión. Ahora, también tenemos otros datos, ¿no? Tenemos los datos que un paciente que por más que tenga una fisura, tiene un buen drenado de los senos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero probablemente tenga también una alteración importante a nivel del tabique, que por lo general se va hacia el lado que no tiene el defecto, ¿no? Posición de los terceros molares, que igual se necesitan retirar, y algunas consideraciones que podemos tener con esos pacientes. Es importante que usted se familiarice con lo que es las tomografías lo más pronto